Un millonario decide visitar de incógnito el café que acaba de comprar, esperando encontrar nostalgia y oportunidades de negocio. Pero no imagina que 3 palabras, susurradas por una joven mesera, están a punto de cambiarlo todo, obligándolo a cuestionar el imperio que ha construido. ¿Qué secreto pueden guardar unas simples palabras? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Y si te gusta esta historia, dale like al video y déjanos un comentario, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El millonario encubierto pidió un café en su propio café, sin revelar quién era. Pero cuando la mesera habló, 3 simples palabras bastaron para dejarlo helado. Adrián Valente firmó el último documento con un movimiento preciso de su estilográfica. Paca, el Café Viena ahora era oficialmente suyo. Observó a través de los amplios ventanales de su despacho en el piso 50 como la ciudad se extendía bajo él. Un paisaje de concreto, vidrio y ambiciones. Las luces comenzaban a encenderse mientras el atardecer teñía el cielo de tonos, naranjas y púrpuras. ¿Algo más, señor Valente?, y preguntó Sofía, su asistente, mientras recogía los documentos. Sí, cancela mis reuniones de mañana por la mañana. Todas ellas. Sofía levantó una ceja, gesto que se permitía después de 7 años trabajando para él, incluida la videoconferencia con los japoneses. Especialmente esa, respondió. Adrián, con una sonrisa que rara vez mostraba en el ámbito corporativo. Diles que surgió una inspección urgente en una de nuestras nuevas adquisiciones. No era exactamente una mentira. A sus años, Adrián Valente había construido un imperio diversificado. Sus inversiones abarcaban desde tecnología hasta bienes raíces, pero esta adquisición era diferente. Café Viena no era una inversión estratégica ni un movimiento calculado para ampliar su portafolio. Era un capricho, un recuerdo, tal vez incluso una forma de nostalgia. 20 años atrás, cuando era solo un estudiante universitario con grandes sueños y bolsillos vacíos, aquel café había sido su refugio. Mesas de madera gastada, luz tenue y el mejor café de la ciudad. Allí había escrito su primer plan de negocios, había conseguido su primer inversor y, paradójicamente, también había sufrido su primera decepción amorosa. Las paredes de ese lugar contenían más secretos suyos que cualquier confidente. Cuando supo que estaba a la venta, no lo pensó 2 veces. La transacción se había realizado discretamente a través de intermediarios. Según sus informes, el personal no sabía que había un nuevo dueño. El gerente anterior seguía al frente y la rutina continuaba sin alteraciones. Por ahora, Adrián tenía planes para renovar el lugar, modernizarlo sin perder su esencia. Pero antes quería experimentarlo desde otra perspectiva. No como el chico ambicioso de entonces, ni como el millonario que era ahora, sino como un cliente anónimo que pudiera observar sin ser observado. Tu coche está esperando, anunció Sofía desde la puerta. No será necesario. Tomaré un taxi. La mirada de confusión de su asistente casi le arranca una carcajada. Sofía lo había visto negociar contratos millonarios sin pestañear, pero verlo rechazar su Audi con chofer parecía desconcertarla más que cualquier excentricidad anterior. 1 hora después, Adrián se contemplaba en el espejo de su vestidor. El traje de 3 piezas había sido reemplazado por unos jeans oscuros, una camisa azul sin planchar y una chaqueta de cuero que no usaba desde hacía años. Se pasó la mano por el cabello, desordenándolo deliberadamente. El hombre que le devolvía la mirada desde el espejo parecía más joven, menos severo. Al salir de su penthouse, el portero lo saludó con una inclinación de cabeza sin reconocerlo. Primer filtro superado. En la calle, el ajetreo vespertino de la ciudad lo envolvió. Caminó unas cuadras disfrutando del anonimato hasta que finalmente tomó un taxi. Al Café Viena, por favor. El trayecto duró 20 minutos que aprovechó para observar la ciudad como hacía tiempo no la veía, no como un conjunto de propiedades e inversiones potenciales, sino como el organismo vivo que era, con sus arterias congestionadas de tráfico y sus habitantes apresurándose hacia destinos desconocidos.
Cuando el taxi se detuvo, Adrián pagó en efectivo, otro gesto inusual para él. Se quedó un momento inmóvil frente a la fachada del café. La pintura estaba desconchada en algunas partes. El letrero necesitaba mantenimiento urgente, pero el encanto del lugar permanecía intacto. A través de los cristales podía ver que estaba moderadamente lleno, con la mezcla habitual de estudiantes, profesionales y alguna que otra pareja. Empujó la puerta y una campanilla anunció su llegada. El aroma familiar lo golpeó de inmediato. Café recién molido, pan horneado y un toque de canela. Era exactamente como lo recordaba y al mismo tiempo completamente diferente. Se dirigió a una mesa en el rincón, desde donde podía observar todo el local. Sacó un libro del bolsillo de su chaqueta, una vieja edición de Cortázar que siempre llevaba consigo, y fingió leer mientras estudiaba el ambiente. El personal parecía eficiente pero tenso. 2 camareras se movían entre las mesas con agilidad, mientras un joven detrás de la barra preparaba bebidas. En una esquina, un hombre con traje barato y expresión severa, presumiblemente el gerente, observaba cada movimiento con ojos críticos. Pasaron varios minutos antes de que alguien se acercara a su mesa. Fue una de las camareras, una joven de cabello oscuro recogido en un moño perfecto. Vestía el uniforme del café, camisa negra y un delantal rojo que contrastaba con la palidez de su piel. «Buenas noches. ¿Qué desea ordenar?», preguntó con una voz que intentaba sonar profesional, aunque Adrián detectó un leve temblor de cansancio. La observó con más atención. Sus ojos, de un marrón profundo, parecían contener una tristeza que no correspondía a su juventud. Su placa de identificación decía Isabela. «Un expreso doble, por favor», respondió él. Ella anotó el pedido en una pequeña libreta, y justo cuando estaba a punto de alejarse, el gerente llamó desde su esquina. «Isabela, la mesa 6 está esperando la cuenta desde hace 5 minutos». La joven se tensó visiblemente, asintió sin volverse y murmuró algo entre dientes. «Disculpa», preguntó Adrián, intrigado por lo que parecía ser un comentario no destinado a ser escuchado. Isabela lo miró sobresaltada, como si hubiera olvidado que él estaba allí. «No era nada, señor. Disculpe, su café estará listo en un momento». Se alejó rápidamente, dejando a Adrián con una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Observó cómo se movía entre las mesas, eficiente pero casi mecánicamente, como si estuviera ejecutando una coreografía ensayada hasta el cansancio. Cuando regresó con su expreso, Adrián decidió intentarlo de nuevo. «Gracias», dijo al recibir la taza. «Parece que tienen mucho trabajo hoy». Isabela lo miró con cierta sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que los clientes iniciaran conversación. «Es lo normal para un jueves», respondió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «¿Necesita algo más?» «En realidad sí», improvisó Adrián. «¿Me recomendarías algo para acompañar el café?» «Hace años que no vengo por aquí». Algo cambió en su expresión. Por un momento, la máscara profesional dio paso a un destello de entusiasmo genuino. «Los croissants de almendra son excelentes. Los prepara Javier, nuestro pastelero, cada mañana. Entonces, un croissant de almendra será». Asintió Adrián. Isabela anotó el pedido adicional, pero antes de que pudiera retirarse, el gerente apareció junto a ellos. «Señorita Solís está socializando con los clientes en lugar de atender sus mesas». Su tono era bajo, pero cortante. «La mesa 8 sigue esperando ser atendida». «Estaba tomando un pedido adicional, señor Torres», respondió ella con una rigidez que delataba un conflicto frecuente. «Pues termine y atienda al resto. Recuerde que hay 10 personas esperando por su trabajo. Si usted no puede cumplir con sus obligaciones». El hombre se alejó sin esperar respuesta. Adrián observó cómo los hombros de Isabela se tensaban, cómo apretaba el bolígrafo hasta que sus nudillos se blanqueaban. Y entonces, casi imperceptiblemente, ella volvió a murmurar algo. Esta vez Adrián lo escuchó claramente. «Un día de estos, este lugar cambiará de dueño, y serás el primero en saberlo». La ironía de la situación casi le hace soltar una carcajada. «Si ella supiera, perdón», preguntó fingiendo no haber escuchado bien. Rafaela se sobresaltó claramente.
mortificada al darse cuenta de que había sido escuchada. No, no era nada. Señor Traer, disculpe. Isabela recuperó la compostura con rapidez profesional. Su croissant llegará en un momento. ¿Desea algo más? No, gracias, respondió Adrián, estudiándola con un interés renovado. Aunque sí me gustaría saber qué has murmurado. Parecía interesante. Un rubor sutil coloreó las mejillas de Isabela. Durante un instante pareció debatirse entre la prudencia y una honestidad que rara vez podía permitirse frente a los clientes. Solo tonterías. Estrés del trabajo, respondió finalmente dando un paso atrás. Con permiso, se alejó hacia la barra, donde recogió pedidos para otras mesas. Adrián la observó intrigado por la contradicción que ella representaba, eficiencia y fragilidad en partes iguales. Le recordaba a alguien, quizás a sí mismo 2 décadas atrás, cuando servía mesas en un restaurante mientras estudiaba economía. La diferencia era que él siempre había sabido que aquello era temporal. ¿Sabría ella lo mismo? Su croissant llegó minutos después, traído por otra camarera. Adrián lo probó reconociendo el sabor que recordaba. Algunas cosas no habían cambiado. Continuó observando discretamente la dinámica del café mientras fingía leer su libro. El gerente Torres parecía disfrutar ejerciendo su minúsculo poder. Criticaba cada detalle desde la velocidad con que se limpiaba una mesa hasta la cantidad exacta de espuma en un capuchino. Sus críticas, aunque pronunciadas en voz baja, eran lo suficientemente audibles para humillar a quien las recibía. Isabela parecía llevarse la peor parte. Cada vez que se acercaba a ella, su postura cambiaba como un animal acostumbrado a recibir golpes. Y sin embargo, tras cada interacción con el gerente, Adrián notaba algo sorprendente. Ella se recomponía con una dignidad silenciosa, recuperaba su ritmo y continuaba su trabajo. Hacia las 9 de la noche, el café comenzó a vaciarse. Los estudiantes recogieron sus portátiles, las parejas pagaron sus cuentas y los profesionales, con ojeras profundas, finalmente se dirigieron a casa. Pronto quedaron solo 3 mesas ocupadas, incluida la suya. Adrián no tenía prisa. Pidió un segundo café, esta vez un americano, y siguió con su observación discreta. La fatiga era visible en los movimientos de Isabela, pero también una especie de resignación resignificada como resistencia. A pesar del cansancio, no cometía errores. Cuando ella se acercó a retirar su plato vacío, Adrián decidió intentar de nuevo. El croissant estaba excelente. Tenía razón. Isabela pareció sorprendida por el comentario personal, pero esta vez respondió con una pequeña sonrisa genuina. Javier es un artista. Es lo único que mantiene a este lugar con clientes regulares, aunque el señor Torres cree que es su estilo de gestión. Había una familiaridad en su tono que sugería confianza, como si por un momento hubiera olvidado la barrera cliente-camarera. ¿Hace mucho que trabajas aquí?, le preguntó Adrián aprovechando la apertura. Una sombra cruzó su rostro. 3 años. Empecé durante la universidad. ¿Qué estudiaste? La pregunta pareció tocar alguna fibra sensible. Isabela desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales. Arte, restauración, específicamente. Adrián asintió, reconociendo la pasión en la forma en que pronunció esa palabra. Y ahora restauras antigüedades durante el día y sirves café por la noche. Isabela soltó una risa breve, casi amarga. Ojalá no, solo sirvo café. Hizo una pausa y añadió en voz más baja, casi para sí misma. Por ahora, Solís. La voz del gerente cortó el aire como un látigo. Tenemos que cerrar caja. Deja de charlar, Isabela. Ella se tensó visiblemente. Disculpe, dijo Adrián. ¿Desea algo más? La cuenta, por favor. Mientras ella se alejaba, Adrián tomó una decisión impulsiva. Sacó una tarjeta de presentación en blanco de su cartera. Siempre llevaba algunas para anotaciones y escribió en el reverso: excelente servicio. A pesar de las circunstancias difíciles, me gustaría saber más sobre restauración de arte. Si alguna vez quieres hablar, aquí está mi número. Añadió su teléfono personal, no el que usaba para negocios. Cuando Isabela regresó con la cuenta,
Adrián dejó un billete que cubría ampliamente el total más una propina, generosa, y deslizó la tarjeta junto al dinero. Gracias por la atención, dijo. Simplemente salió del café sin esperar respuesta, sintiendo una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Parte de él quería volver, revelar su identidad, despedir a Torres en ese mismo instante y corregir todas las injusticias que había presenciado en esas pocas horas. Pero su instinto de empresario le aconsejaba cautela. Necesitaba entender mejor la dinámica completa antes de actuar. Además, había algo en Isabela que había despertado su curiosidad. No era solo su belleza, que resultaba evidente incluso bajo el uniforme poco favorecedor y el cansancio. Era su dignidad, su perseverancia silenciosa y esos momentos fugaces en que dejaba entrever su verdadero ser. Caminó varias cuadras antes de pedir un taxi. La noche era fresca y las calles bullían con la energía característica de la ciudad. Personas que, como Isabela, luchaban cada día por mantenerse a flote en un sistema que rara vez los favorecía. Como empresario, Adrián había creado miles de empleos. Pero ¿cuántos de esos trabajos realmente mejoraban la vida de quienes los ocupaban? Cuando finalmente llegó a su penthouse, se sirvió un whisky y se acercó a los ventanales. Desde esa altura, la ciudad parecía un organismo dormido, con arterias iluminadas por el tráfico, nocturno y células luminosas, formadas por ventanas encendidas. En algún lugar de esa inmensidad, Isabela estaría regresando a casa después de un turno agotador. ¿Viviría sola? ¿Tendría que madrugar mañana para otro trabajo? Habría visto su tarjeta, la habría guardado o la habría desechado inmediatamente, asumiendo que era otra propuesta indeseada de un cliente. Su teléfono sonó. Era Sofía. Señor Valente, confirmo que todas sus reuniones de mañana han sido reprogramadas. El señor Tanacán no estaba complacido, pero aceptó la videoconferencia para el lunes. ¿Necesita algo más? Gracias, Sofía. ¿Hay algo más? Sí, quiero toda la información disponible sobre la administración actual de Café, Viena, contratos, nóminas, estructura organizativa. ¿Para cuándo lo necesita? Para ayer, respondió Adrián, y tras una pausa añadió, y necesito el contacto de nuestra directora de recursos humanos. Tengo algunas preguntas sobre políticas de personal. Lo tendrá todo a primera hora, aseguró Sofía, sin mostrar sorpresa por la solicitud inusual. Después de años trabajando juntos, había aprendido que su jefe podía ser meticulosamente metódico durante meses y luego, repentinamente acelerar proyectos enteros por razones que solo él entendía. Después de colgar, Adrián se quedó contemplando su reflejo en el vidrio del ventanal. El hombre de negocios calculador y el joven idealista, que una vez fue, parecían observarse mutuamente con curiosidad. Su teléfono personal vibró con la notificación de un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con una expectativa que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Hola, soy Isabela, la camarera de Café Viena. Gracias por la propina, fue muy generosa. No suelo contactar a clientes, pero mencionaste la restauración de arte, y es raro encontrar a alguien interesado en ese campo. Por cierto, nunca me dijiste tu nombre. Adrián sonrió. Pensó cuidadosamente su respuesta. Me llamo Adrián. Siento un gran respeto por quienes preservan la belleza. ¿Qué te llevó a estudiar restauración? Envió el mensaje y esperó, consciente de que estaba entrando en un territorio desconocido. No había dicho ninguna mentira, pero tampoco toda la verdad. Era ético conocer a alguien bajo estas circunstancias. Como dueño de la cafetería, técnicamente era su empleador, pero ella no lo sabía y él no era directamente su jefe. La respuesta llegó minutos después. Es una historia larga para un mensaje de texto. Quizás en otra ocasión. Debo descansar. Mañana tengo turno desde las 7. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Isabela. Descansa bien. Adrián dejó el teléfono a un lado y se recostó en el sofá, contemplando el techo de su lujoso apartamento. Mañana revisaría los contratos, estudiaría la situación financiera del café y comenzaría a planear los cambios necesarios. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo,
Sus pensamientos no estaban dominados por estrategias de negocios o proyecciones financieras. Pensaba en unos ojos cansados que habían mostrado un destello de pasión al hablar de arte, en una dignidad que ningún trabajo ingrato había logrado quebrar, y en 3 palabras murmuradas que habían cambiado el rumbo de su día, cambiar de dueño. Si ella supiera que esas palabras ya se habían cumplido y que el nuevo dueño había estado sentado frente a ella bebiendo café, mientras la observaba luchar contra la injusticia cotidiana, mañana volvería al café, esta vez más temprano para ver el lugar en plena actividad matutina. No sabía exactamente qué buscaba o qué esperaba encontrar, pero una cosa estaba clara. Café Viena e Isabela habían despertado algo en el que creía olvidado. Curiosidad, indignación y quizás, aunque todavía no lo admitía, algo más. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Y si te gusta esta historia, dale like al video y déjanos un comentario, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El amanecer encontró a Adrián ya despierto, revisando los documentos que Sofía le había enviado puntualmente a las 6 de la mañana. El informe era más revelador de lo que esperaba y cada página le generaba más preguntas que respuestas. Café Viena mostraba números decentes, pero muy por debajo de su potencial. El local estaba en una ubicación privilegiada y tenía una clientela fiel a pesar de la creciente competencia. Sin embargo, la rotación de personal era alarmante. En los últimos 2 años habían pasado por allí más de 40 empleados, la mayoría sin completar 6 meses de servicio. Solo 3 personas parecían inamovibles. Gerente Ricardo Torres en el cargo desde hace 5 años, el pastelero Javier Morales, quien llevaba 7 años en el café, y sorprendentemente Isabela Solís, quien a pesar de su aparente juventud acumulaba ya 3 años como camarera. Las evaluaciones de desempeño, firmadas por Torres, describían a Isabela como competente, pero problemática, y con tendencia a cuestionar las políticas establecidas. En contraste, las calificaciones de los clientes la situaban consistentemente como la empleada mejor valorada. Adrián sonrió ante esta contradicción. Ya tenía una idea bastante clara de quién era el verdadero problema en Café Viena. Su teléfono vibró con una notificación. Buenos días. Espero no despertarte. Solo quería decir que si realmente te interesa el tema de restauración, hay una exhibición pequeña en el Museo de Bellas Artes este fin de semana. Obras restauradas del siglo XVII. Disculpa si suena atrevido. El mensaje de Isabela lo sorprendió gratamente. No esperaba que ella tomara la iniciativa. Buenos días, Isabela. No me despiertas. Soy madrugador. La exhibición suena fascinante. ¿Trabajas este fin de semana? La respuesta tardó unos minutos. Trabajo todos los fines de semana. Pero tengo libre el domingo por la mañana hasta las 2 de la tarde. El domingo por la mañana sería perfecto. Podríamos encontrarnos directamente en el museo a las 10, si te parece bien. Perfecto, te escribo el domingo para confirmar. Ahora debo irme. Mi turno comienza en 30 minutos. Adrián dejó el teléfono a un lado, consciente de la sonrisa que se había instalado en su rostro. Tenía una cita. No, una visita. A un museo con Isabela y por primera vez en años sentía una genuina anticipación por un encuentro que no involucraba contratos ni negociaciones. Se vistió con el mismo estilo casual del día anterior. Esta vez eligió unos jeans oscuros y un suéter gris sobre una camisa blanca. Nada que pudiera asociarse con el perfil de empresario que aparecía ocasionalmente en revistas económicas. Al salir, notó que comenzaba a llover ligeramente. Tomó un paraguas del perchero junto a la puerta y bajó al vestíbulo. El portero, ya familiarizado con su nueva apariencia, simplemente asintió al verlo pasar. Café Viena abría sus puertas a las 7 de la mañana para capturar el tráfico matutino de oficinistas y estudiantes. Cuando Adrián llegó, pocos minutos después de la apertura, ya había una pequeña fila de clientes esperando su dosis de cafeína para enfrentar el día.
Se ubicó discretamente al final de la fila, observando la operación con ojo crítico. El ambiente matutino difería notablemente del vespertino. Todo era más rápido, más eficiente, pero también más tenso. Torres supervisaba desde la barra, interviniendo constantemente con instrucciones innecesarias que solo entorpecían el ritmo natural. Cuando finalmente le tocó ordenar, no fue Isabela quien lo atendió, sino un joven con ojeras pronunciadas y una sonrisa forzada. Adrián pidió un café con leche y un croissant, pagó y se dirigió a una mesa en la esquina, la misma del día anterior, desde donde podía observar todo el local. Isabela estaba ocupada con las mesas del otro extremo. Parecía aún más cansada que la noche anterior, pero se movía con la misma gracia eficiente. Ocasionalmente, sus ojos se dirigían hacia la puerta como esperando a algo o a alguien. Lo estaría buscando a él. La idea lo sorprendió. Estaba acostumbrado a ser buscado por su posición, por lo que podía ofrecer, no por sí mismo. Y sin embargo, ahí estaba, sintiendo una inexplicable satisfacción ante la posibilidad de que una camarera estuviera pendiente de su llegada. Pasaron 20 minutos antes de que sus caminos se cruzaran. Adrián había terminado su desayuno y pidió un segundo café. Esta vez fue Isabela quien se acercó a su mesa. El reconocimiento se reflejó inmediatamente en sus ojos, seguido por una chispa de algo más cálido. «Buenos días», saludó ella. «No esperaba verte tan temprano por aquí». «Soy madrugador», respondió él, repitiendo lo que había escrito en su mensaje. Además, quería probar el ambiente matutino. Es muy diferente al de anoche. Isabela asintió, mirando disimuladamente hacia la barra donde Torres atendía a un cliente mientras los vigilaba con el rabillo del ojo. Todo es más rápido por la mañana. Menos conversación, más cafeína. ¿Siempre haces turnos dobles?, preguntó Adrián genuinamente preocupado. «Te vi aquí anoche y ahora de nuevo tan temprano». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Isabela, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se preocupara por sus horarios. «No todos los días», respondió con una pequeña sonrisa, «solo cuando necesito el dinero extra. Este mes tengo algunos gastos adicionales». «Entiendo», dijo Adrián, aunque realmente no podía entender completamente. Hacía décadas que no tenía que preocuparse por gastos adicionales. «¿Qué me recomiendas para acompañar este segundo café?» «Las magdalenas de naranja están recién horneadas», sugirió ella. «¿Son la especialidad de Javier los viernes? Entonces, una magdalena será». Mientras Isabela anotaba el pedido, Adrián notó algo que había pasado por alto la noche anterior. Un pequeño broche plateado con forma de pincel en la solapa de su uniforme negro. Un detalle tan discreto que casi resultaba invisible, pero que revelaba mucho sobre quién era ella. Realmente más allá de su papel como camarera. «Lindo broche», comentó. Isabela se llevó instintivamente la mano al pequeño adorno y una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez. «Esa mañana, gracias, es un regalo de mi profesor de restauración. Dijo que me ayudaría a recordar quién soy realmente sin importar dónde trabaje. Parece un buen profesor. Lo es o lo era. Ya no puedo pagar las clases, pero él sigue permitiéndome usar el taller en mis ratos libres». La honestidad de su respuesta conmovió a Adrián. No había autocompasión en su voz, solo una declaración de hechos. «¿Qué tipo de piezas restauras?», preguntó genuinamente interesado. Los ojos de Isabela se iluminaron con una pasión que transformó completamente su rostro cansado, principalmente pinturas al óleo de los siglos XVII y XIX. «Me especializo en técnicas de limpieza de barnices antiguos y reconstrucción de áreas dañadas». Hizo una pausa, como dándose cuenta de que quizás había dicho demasiado. «Disculpa, me emociono cuando hablo de esto». «No te disculpes. Es fascinante. Me gustaría ver tu trabajo algún día, señorita Solís». La voz de Torres cortó la conversación como un cuchillo. «Los clientes de la mesa 5 están esperando. ¿O acaso cree que le pagó para charlar con sus amigos?» El rostro de Isabela perdió toda su luz. Asintió rígidamente y murmuró un enseguida regreso antes de dirigirse hacia las otras mesas. Adrián observó cómo Torres la seguía con la mirada.
una expresión de satisfacción mezquina en su rostro. La indignación creció en su interior. Como empresario había visto muchos estilos de liderazgo, pero el abuso sistemático nunca había sido algo que tolerara en sus compañías. Su mente comenzó a trazar planes. Podría revelar su identidad ahora mismo, despedir a Torres en el acto y reorganizar todo. Pero algo lo detuvo. Primero, quería entender mejor el funcionamiento completo del lugar, y segundo, no quería que su relación ascendiente con Isabela comenzara con un desequilibrio de poder tan evidente. Cuando ella regresó con la Magdalena, su máscara profesional estaba firmemente en su lugar. «Aquí tiene, señor. ¿Desea algo más?» «Isabela», dijo Adrián en voz baja, «no dejes que te afecte. Personas como él solo tienen el poder que les damos». Ella pareció momentáneamente desconcertada por la familiaridad, pero luego su expresión se suavizó. «Gracias», respondió simplemente. «Sigue en Piel del Domingo». «Por supuesto. Estoy deseando conocer más sobre tu pasión por la restauración». Una sonrisa tímida asomó a sus labios. «Yo también lo espero. Ahora debo seguir trabajando, o el señor Torres encontrará otra razón para reducir mi paga». Adrián frunció el ceño. «Reduce tu paga. ¿Es eso legal?» Isabela soltó una risa sin humor. «Aquí las reglas las hace él. Si llegas tarde, si rompes algo, si un cliente se queja, siempre encuentra la manera de justificarlo». Bajó la voz hasta casi un susurro. «La semana pasada descontó mediodía a David por un plato roto que ni siquiera él rompió». La indignación de Adrián alcanzó un nuevo nivel. Esto iba más allá del mal liderazgo. Eran prácticas laborales abusivas y posiblemente ilegales. «Eso no está bien», dijo con una calma que no reflejaba la tormenta interna que sentía. «Bienvenido al mundo real», respondió Isabela con resignación. «Pero no te preocupes, tengo un plan». «¿Qué tipo de plan?» Ella miró a ambos lados y luego se inclinó ligeramente. «Estoy ahorrando. En 6 meses tendré suficiente para alquilar un pequeño espacio y establecer mi propio taller de restauración. Solo necesito aguantar un poco más». La admiración que Adrián sintió en ese momento superó cualquier otra emoción. Esta mujer, a pesar de las circunstancias, tenía una claridad de propósito que muchos de los ejecutivos que conocía envidiarían. «Admiro tu determinación», dijo con sinceridad. «Estoy seguro de que lo lograrás». «Gracias por escuchar», respondió ella. «Es extraño, pero siento que puedo hablar contigo». «Ni siquiera sé a qué te dedicas». Adrián sintió una punzada de culpabilidad. «Trabajo con inversiones», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ayudo a que las cosas funcionen mejor». No era exactamente una mentira, pero tampoco la verdad completa. El domingo amaneció despejado con ese tipo de luz limpia que hace que los colores de la ciudad parezcan más intensos. Adrián había pasado el sábado revisando informes y diseñando un plan de reestructuración para Café Viena. Había consultado con su abogado sobre las implicaciones legales de las prácticas de Torres y confirmado sus sospechas. Varias de ellas rozaban lo ilegal, pero hoy no era día para pensar en negocios. Se vistió con sencillez estudiada, pantalones oscuros, camisa azul y un blazar informal. Nada que gritara millonario, pero tampoco demasiado casual para un museo. A las 9:45 ya estaba frente al Museo de Bellas Artes observando a los visitantes que entraban y salían. Muchas parejas, algunas familias con niños, algún que otro solitario amante del arte. Mientras esperaba, reflexionó sobre lo inusual de su situación. No recordaba la última vez que había acudido a una cita. ¿Era esto una cita sin que la otra persona supiera exactamente quién era, sin expectativas basadas en su fortuna o posición? A las 10:05, cuando comenzaba a preocuparse, vio a Isabela acercándose apresuradamente. La transformación era notable. Sin el uniforme del café, vestía unos jeans sencillos, una blusa blanca y una chaqueta corta color terracota. Su cabello, normalmente recogido en un moño severo, caía libremente sobre sus hombros en ondas suaves. Pero lo más impactante era su rostro, descansado, animado, sin la tensión constante que mostraba en Café Viena.
Disculpa el retraso, dijo al llegar junto a él. El autobús demoró más de lo normal. Acabo de llegar, mintió Adrián con una sonrisa. ¿Te ves diferente? ¿Diferente bien o diferente mal?, preguntó ella con una chispa de humor en los ojos. Definitivamente bien, como si fueras otra persona. Es que lo soy, respondió Isabela con sencillez. En el café soy la camarera, aquí soy yo misma. Esa simple declaración conmovió a Adrián más de lo que hubiera esperado. ¿Cuántas personas como Isabela vivían divididas entre quiénes eran realmente y los roles que asumían para sobrevivir? Entremos, sugirió ella, interrumpiendo sus reflexiones. La exposición está en el ala este. Adrián compró las entradas a pesar de las protestas iniciales de Isabela. Mientras avanzaban por las salas del museo, notó cómo ella se transformaba cada vez más. Su postura, su manera de moverse, incluso su voz cambiaban sutilmente. Aquí, entre obras de arte, se movía con la seguridad de quien está en su elemento natural. La exposición Renacimiento de la Belleza. El arte de la restauración ocupaba 3 salas interconectadas. En cada una se mostraban obras antes y después de su restauración, junto con detalles técnicos del proceso. Para sorpresa de Adrián, no se trataba solo de pinturas famosas, sino también de piezas menos conocidas, pero de gran valor histórico y cultural. Mira esto, dijo Isabela, deteniéndose frente a un pequeño óleo que mostraba un paisaje campestre. ¿Ves cómo han recuperado los verdes originales bajo capas de barniz oxidado? Esta técnica de solventes específicos es exactamente la que estaba aprendiendo cuando tuve que dejar las clases. Habló con tanto entusiasmo y conocimiento que varios visitantes cercanos comenzaron a escucharla pensando que quizás era una guía oficial. Parece saber más que las propias descripciones, comentó Adrián, genuinamente impresionado. Es que he estudiado a fondo el trabajo del maestro Campos, quien supervisó estas restauraciones, explicó ella. Sus artículos técnicos son mi lectura nocturna. Después de turnos dobles en el café, Isabela sonrió. El arte es lo que me mantiene cuerda. Cuando llego a casa, por agotada que esté, siempre dedico al menos 1 hora a leer o practicar técnicas. Es mi forma de recordarme que el café es temporal, no es mi destino. Mientras avanzaban por la exposición, Adrián descubrió que Isabela no solo conocía las técnicas de restauración, sino que tenía un profundo conocimiento de historia del arte y una sensibilidad especial para apreciar los detalles más sutiles de cada obra. Le habló de pigmentos históricos, de los secretos de los maestros flamencos, de las dificultades específicas para conservar ciertas técnicas pictóricas. En un momento dado, ella se detuvo abruptamente frente a un pequeño retrato de una joven. «Este es mi favorito», dijo con voz suave. «¿Ves cómo la mirada parece seguirte? Estuve presente cuando lo restauraron como parte de mis prácticas universitarias. El profesor Serrano me permitió trabajar en una pequeña sección del fondo». «¿De verdad?». Adrián se acercó más al cuadro. «¿Qué parte exactamente?». Con un brillo de orgullo en los ojos, Isabela señaló una sección del paisaje que se veía a través de una ventana en el fondo del retrato. Esos árboles de la derecha estaban casi completamente perdidos bajo una capa de suciedad centenaria. Pasé días recuperándolos, milímetro a milímetro. «Es impresionante», dijo Adrián con sinceridad. «Ahora entiendo por qué esto es más que un trabajo para ti. Es mi vocación», respondió ella simplemente. Todos tenemos una, ¿no crees? Algo que nos hace sentir que estamos haciendo exactamente lo que deberíamos estar haciendo en este mundo. La pregunta resonó profundamente en Adrián. Durante años había considerado que su vocación era crear empresas exitosas, generar valor económico, pero últimamente esa certeza había comenzado a tambalearse. ¿Era realmente eso lo que le daba sentido a su vida? ¿Y tú?, preguntó Isabela después de un momento. «¿Cuál es tu vocación? Dijiste que trabajas con inversiones, pero no me parece que sea tu pasión». La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Por qué dices eso?». «Por la forma en que hablas de ello. Es descriptivo, no emocional. En cambio, cuando hablas del café o incluso cuando me escuchas hablar de arte, hay algo diferente en tu voz.
como si ahí hubiera algo que realmente te importa. La perspicacia de Isabela era desconcertante. Pocas personas en su círculo cercano habían notado ese detalle sobre él. Supongo que siempre me ha interesado crear espacios donde las personas se sientan a gusto, admitió. Lugares con alma, no solo negocios rentables. No era toda la verdad, pero tampoco era mentira. En sus inicios había sido su motivación, aunque con los años el imperio corporativo había eclipsado esa visión inicial. Después de recorrer toda la exposición, decidieron tomar algo en la cafetería del museo. Era un espacio luminoso con ventanales que daban a un pequeño jardín interior. ¿Qué te pareció la exposición?, preguntó Isabela mientras esperaban su pedido. Un té para ella, un café para él. Fascinante, especialmente con tu explicación experta. Deberías dar conferencias. Ella rió un sonido cristalino que Adrián no había escuchado antes. Quizás algún día. Primero, necesito establecer mi taller y construir una reputación. Y hablando de eso, dijo Adrián, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Has pensado en buscar inversores para tu proyecto? 6 meses es mucho tiempo de espera, trabajando en condiciones como las de Café Viena. Una sombra cruzó el rostro de Isabela. Lo he considerado, pero en este mundo nada. Viene sin condiciones y no estoy dispuesta a comprometer mi independencia o mi visión artística. No todos los inversores buscan controlarlo todo, argumentó él. Algunos simplemente creen en el talento y quieren apoyarlo. Ella lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Hablas como si conocieras a alguien así. Adrián se encontró en una encrucijada. Podía seguir el camino seguro o arriesgarse a revelar un poco más de su verdadera identidad. Conozco a algunas personas que podrían estar interesadas en apoyar tu proyecto sin condiciones creativas, dijo finalmente. Si me permites, podría ponerte en contacto con ellos. ¿Por qué harías eso?, preguntó ella genuinamente perpleja. ¿Apenas me conoces? La pregunta era válida y la respuesta compleja incluso para él mismo. Porque creo que tienes un talento excepcional y pasión genuina. Eso es raro y valioso. Isabela lo miró fijamente como evaluando su sinceridad. Agradezco el ofrecimiento, pero prefiero hacer esto por mis propios medios, dijo finalmente. No es orgullo, es necesidad. Necesito probarme a mí misma que puedo lograrlo. Adriana asintió, respetando su decisión, aunque no la compartiera. Lo entiendo. La oferta sigue en pies y cambias de opinión. Conversaron durante casi 1 hora más, saltando de tema en tema con una naturalidad sorprendente. A pesar de provenir de mundos radicalmente diferentes, compartían una curiosidad por la vida y una apreciación por los detalles que creaba un terreno común entre ellos. Cuando el reloj marcó la 1:30 de la tarde, Isabela miró la hora con expresión de pesar. Debo irme pronto. Mi turno comienza a las 2 y Torres usa cualquier minuto de retraso como excusa para recortar mi pago. Te acompaño, ofreció Adrián instintivamente. No es necesario, de verdad, insisto. Además, me vendría bien otro café. Caminaron juntos hasta la parada de autobús. La conversación fluía tan naturalmente que el trayecto pareció más corto de lo que era. Cuando el autobús llegó, Isabela se volvió hacia él con una sonrisa. Gracias por acompañarme hoy. Ha sido refrescante. El placer ha sido mío, respondió Adrián con sinceridad. Espero que podamos repetirlo pronto. Algo en su tono debió revelar más de lo que pretendía, porque ella lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más. Algo cálido que iluminó sus ojos por un instante. Me gustaría eso, dijo simplemente antes de subir al autobús. Mientras la veía alejarse, Adrián tomó una decisión. Era hora de acelerar sus planes para Café Viena. No podía cambiar toda la vida de Isabela, pero al menos podía asegurarse de que su entorno laboral fuera digno, mientras perseguía su verdadero sueño. Sacó su teléfono y llamó a Sofía. Necesito que programes una reunión con el equipo legal y de recursos humanos para mañana a 1:00 Es sobre Café Viena. Y contacta al señor Torres. Dile que el nuevo propietario quiere conocerlo sin revelar mi nombre. Por supuesto. ¿Alguna razón para la urgencia?, y preguntó Sofía con su eficiencia habitual.
Adrián observó cómo el autobús que llevaba a Isabela se perdía entre el tráfico. Digamos que he descubierto que algunas cosas no pueden esperar. La sala de reuniones en el piso 50 de Valente Corp reflejaba perfectamente la personalidad de su propietario. Elegante, sin ostentación, funcional, sin frialdad. Los ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, aunque esta mañana nadie parecía prestarle atención al paisaje urbano. Todos los ojos estaban fijos en Adrián, quien caminaba lentamente frente a la mesa mientras exponía su plan. No quiero una reestructuración gradual, explicaba con la calma de quien ha tomado decisiones importantes toda su vida. Quiero una transformación completa en tiempo récord, un fin de semana para ser exactos. El equipo legal y de recursos humanos intercambió miradas de preocupación. Daniel Vega, Director jurídico de la compañía y amigo personal de Adrián desde la universidad, fue el primero en hablar. Técnicamente es viable, pero ¿por qué la prisa? Café Viena apenas representa el 0.01% de tus activos. No es como si fuera a afectar significativamente el balance trimestral. No se trata de balance, respondió Adrián. Se trata de personas, de crear un ambiente laboral justo y digno. ¿Y eso no podría lograrse con un enfoque más convencional?, preguntó Mónica Soto, la directora de Recursos Humanos. Sustituir al gerente, implementar nuevas políticas poco a poco. El enfoque convencional significaría semanas, quizás meses, durante los cuales los empleados seguirían sufriendo abusos y condiciones laborales inaceptables, argumentó Adrián con firmeza. Necesito que entiendan esto. No estamos hablando de cifras o activos, estamos hablando de dignidad humana. Algo en su tono debió convencerlos, porque el equipo pasó de cuestionar el por qué a concentrarse en el cómo. Durante las siguientes 2 horas, elaboraron un plan detallado que cubría desde los aspectos legales hasta la logística de la renovación. Mientras la reunión concluía, Sofía entró discretamente y se acercó a Adrián. El señor Torres ha llegado para su reunión, informó. Lo he instalado en la sala pequeña, como solicitaste. Adrián asintió. Perfecto. Dile que estaré con él en 5 minutos. Cuando todos se retiraron, se quedó solo en la amplia sala, contemplando la ciudad desde las alturas. El Adrián que había construido un imperio tomando decisiones frías y calculadas estaba dando paso a alguien diferente. Alguien que recordaba por qué había comenzado todo en primer lugar para crear algo significativo, no solo rentable. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Isabela. Gracias otra vez por lo de ayer. Fue uno de los mejores domingos que he tenido en mucho tiempo. Esas simples palabras reafirmaron su determinación. Se dirigió a la sala donde Torres esperaba, pero antes envió una respuesta rápida. El placer fue mío. Espero verte pronto. Tengo el presentimiento de que esta será una semana de cambios positivos para todos. Ricardo Torres se puso de pie, nerviosamente cuando Adrián entró en la pequeña sala de reuniones. Vestía un traje barato que parecía incómodo sobre su cuerpo corpulento, y su rostro mostraba la ansiedad de quien ha sido convocado sin explicación por alguien evidentemente poderoso. Señor Torres, saludó Adrián con formalidad deliberada. Gracias por venir con tan poca antelación. Un placer, señor. Disculpe, no me han dicho su nombre. Valente. Adrián Valente. El reconocimiento fue inmediato. El rostro de Torres palideció visiblemente. El Adrián Valente de Valente Corp el mismo confirmó, Adrián indicándole que volviera a sentarse mientras él tomaba asiento frente a él, como probablemente ya habrá deducido. Soy el nuevo propietario de Café Viena. Torres pasó de la palidez a un sonrojo nervioso. Es un honor, señor Valente. De haber sabido que usted era el comprador, habría preparado informes detallados, proyecciones financieras. De hecho, lo interrumpió Adrián. Ya tengo toda esa información y mucho más. Colocó sobre la mesa una carpeta con el logotipo de Valente Corp y la abrió lentamente. Dentro había documentos meticulosamente organizados, testimonios de empleados, registros de nómina manipulados, evaluaciones de desempeño inconsistentes y, lo más taming, evidencia de deducciones salariales ilegales.
Lo que me interesa discutir, continuó Adrián, con una calma que contradecía la tormenta interna que sentía, es su estilo de gestión, señor Torres. Específicamente estas prácticas documentadas aquí. Torres comenzó a sudar visiblemente mientras Adrián pasaba las páginas una a una, detallando cada abuso, cada manipulación, cada pequeño acto de tiranía que había ejercido durante años. Señor Valente, debe entender que en este negocio la disciplina es esencial para la rentabilidad. Quizás mis métodos puedan parecer severos desde fuera, pero los resultados hablan por sí mismos. Los resultados. Adrián levantó una ceja. Se refiere a la rotación de personal del 80% anual o quizás al descenso constante en la satisfacción del cliente o tal vez a las ventas, estancadas en un mercado creciente. Torres abrió la boca y volvió a cerrarla, incapaz de articular una defensa coherente. Pero no lo he hecho venir para un debate. Continuó Adrián cerrando la carpeta con un movimiento deliberadamente lento. Lo he convocado para informarle que sus servicios ya no son requeridos en café. Viene con efecto inmediato. Me está despidiendo. La incredulidad en la voz de Torres era casi cómica. Pero he dirigido ese café durante 5 años. Conozco cada aspecto del negocio. Precisamente por eso estamos en esta situación, respondió Adrián. Su indemnización será depositada esta tarde, de acuerdo con lo que estipula la ley. Ni un peso más, ni un peso menos. Le sugiero que firme estos documentos y se retire. Deslizó hacia él un contrato de terminación laboral que el equipo legal había preparado con antelación. Torres lo miró como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y si me niego?, intentó en un último acto de desafío. Adrián se inclinó ligeramente hacia adelante y cuando habló, su voz tenía el filo de acero que había hecho temblar a CEOs de multinacionales. Entonces nos veremos en los tribunales donde presentaré toda esta evidencia de sus prácticas laborales ilegales. Y créame, señor Torres, tengo los recursos para asegurarme de que sea un proceso largo, costoso y muy público. 5 minutos después, Ricardo Torres abandonaba el edificio de Valente Corp con un contrato firmado y la mirada perdida, de quien acaba de ver su pequeño reino desmoronarse en cuestión de minutos. Sofía entró nuevamente en la sala. «Todo bien, señor Valente». «Perfectamente», respondió Adrián. ¿Está listo el equipo de renovación?» «Listos y esperando instrucciones. El arquitecto dice que pueden comenzar esta misma noche después del cierre. Si trabajan sin parar durante el fin de semana, podrían tener todo listo para el lunes por la mañana». «Excelente. Y el nuevo gerente ha aceptado la oferta. La señora Fuentes ha confirmado que estará allí el lunes a primera hora. Tiene experiencia en administración de cafeterías de alto nivel y un historial impecable en gestión de personal. Perfecto. ¿Algo más?» Sofía dudó un momento, algo poco habitual en ella. «Solo una cosa, señor. El equipo de recursos humanos menciona que varios empleados de Café Viena han presentado sus currículums en otros establecimientos en las últimas semanas, incluida la señorita Solís». Adrián sintió una punzada inesperada. La idea de que Isabella pudiera marcharse antes de ver los cambios lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Entiendo. Asegúrate de que el anuncio a los empleados sea claro. Nadie perderá su trabajo con la reestructuración. Al contrario, habrá mejoras salariales y de condiciones laborales». Después de ultimar los detalles, Adrián decidió visitar Café Viena una vez más, antes de que comenzara la transformación, no para observar el local, sino para ver a Isabella, para capturar una última imagen de ella en aquel ambiente, que pronto cambiaría radicalmente. El café estaba moderadamente lleno cuando llegó poco después del mediodía. Se sentó en su mesa habitual, desde donde podía observar todo el local. La ausencia de Torres era notable, y sin su presencia opresiva, el ambiente parecía ligeramente más relajado. Isabella lo vio desde la barra y se acercó con una sonrisa que iluminaba sus ojos cansados. «Hola», saludó con una familiaridad que no se habría permitido días atrás. «No esperaba verte hoy». «Pasaba por aquí», respondió Adrián.
Pensé en tomar un café antes de seguir con mis asuntos. Lo de siempre, por favor. Mientras ella se alejaba hacia la barra, Adrián observó el local con nuevos ojos. Ya no veía solo un café con potencial desaprovechado, sino un espacio donde personas como Isabela luchaban diariamente, persiguiendo sueños que parecían cada vez más lejanos. Su determinación de transformar no solo el lugar, sino las vidas que contenía, se solidificó aún más. Cuando Isabela regresó con su café, parecía querer decir algo más. Pero otro cliente la llamó y tuvo que alejarse con una mirada de disculpa. Adrián la observó moverse entre las mesas, eficiente como siempre, pero con un peso invisible sobre sus hombros. Decidió no quedarse demasiado tiempo. No quería prolongar la farsa más de lo necesario. En 3 días todo cambiaría, incluida probablemente la forma en que Isabela lo vería. Lo perdonaría por no revelar su identidad desde el principio. Entendería sus motivos, o lo vería como una manipulación más, solo que desde una posición de poder diferente. Al salir dejó una propina generosa y un pequeño sobre. Dentro había entradas para una exposición especial en el Museo de Bellas Artes. Maestros de la restauración, técnicas avanzadas, adjuntó una nota. Pensé que esto podría interesarte. Si estás libre el próximo domingo, me encantaría acompañarte. Adrián era un puente tendido hacia el futuro. Una invitación que atravesaba la inminente revelación que cambiaría todo entre ellos. Un acto de fe en que lo que habían comenzado a construir podría sobrevivir a la verdad. La mañana de lunes, Isabela caminaba hacia Café Viena con la resignación de quien se dirige a una rutina inevitable. Las entradas para la exposición de restauración descansaban en su bolso como un pequeño tesoro, un recordatorio de que existía un mundo diferente más allá del café. El gesto de Adrián no la había conmovido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Apenas lo conocía y, sin embargo, sentía que él la veía realmente, no como una camarera, sino como la artista que aspiraba a ser. Al doblar la esquina se detuvo en seco. Frente al café había un pequeño grupo de personas contemplando la fachada con expresiones de asombro. Isabela aceleró el paso teniendo algún desastre, pero lo que vio la dejó sin palabras. Café Viena había sufrido una transformación radical. La pintura desconchada había sido reemplazada por un cálido tono terracota, el letrero desgastado por un elegante en metal y madera que respetaba la esencia del lugar, pero le aportaba nueva vida. Los ventanales, ahora impecables, dejaban ver un interior completamente renovado. Mobiliario nuevo que mantenía el estilo clásico. Iluminación cálida y, lo más sorprendente, un pequeño espacio en el rincón que parecía una galería en miniatura. Confundida, Isabela empujó la puerta. La campanilla familiar sonó, pero todo lo demás era diferente. El aroma a café recién molido se mezclaba con el de madera y pintura nueva. Sus compañeros de trabajo parecían tan desconcertados como ella, reunidos en pequeños grupos hablando en voz baja. «¿Qué está pasando?», le preguntó a David, uno de los baristas. «Nadie lo sabe con certeza», respondió él, aún mirando alrededor con incredulidad. Al parecer, todo sucedió durante el fin de semana, y Torres no está. «Buenos días a todos». Una voz femenina, cálida pero firme, interrumpió el murmullo general. «Soy Laura Fuentes, la nueva gerente de Café Viena, una mujer de unos 50 años, con un porte elegante y mirada inteligente», se dirigió al centro del local. Todo en ella inspiraba confianza y profesionalismo, desde su traje sobrio hasta su sonrisa sincera. «Sé que esto es inesperado y tienen muchas preguntas. Les pido 10 minutos de su tiempo antes de abrir las puertas. Les explicaré todo». Los empleados se reunieron a su alrededor entre curiosos y aprensivos. Isabela sentía un nudo en el estómago. Cambios como este solían significar despidos. «Café Viena tiene un nuevo propietario», continuó Laura. «La renovación que ven es solo el principio de una transformación, más profunda que incluye sobre todo mejores condiciones laborales para ustedes». Un murmullo recorrió el grupo. Isabela intercambió miradas de escepticismo con David. «A partir de hoy, todos los contratos serán revisados y mejorados.
Habrá aumentos salariales, horarios más razonables y, lo más importante, un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo. Nadie será despedido a menos que lo desee. Al contrario, estamos contratando personal adicional para reducir la carga laboral. Las expresiones de desconfianza comenzaban a dar paso al asombro. Isabela no podía creer lo que escuchaba. Era demasiado bueno para ser real. Además, prosiguió Laura, el nuevo propietario tiene un interés especial en apoyar el talento artístico. El espacio que ven allí, señaló el rincón, que había llamado la atención de Isabela, será una pequeña galería rotativa donde artistas locales, incluidos ustedes, si lo desean, podrán exponer su trabajo. Los ojos de Isabela se dirigieron instintivamente hacia la pequeña galería. Bajo una iluminación perfectamente calibrada, vio algo que le cortó la respiración. Una reproducción exacta del pequeño retrato que había mostrado a Adrián en el museo, aquel en el que había trabajado durante sus prácticas. El propietario llegará en cualquier momento para presentarse personalmente, dijo Laura consultando su reloj. Mientras tanto, les invito a explorar el nuevo espacio y a prepararse para abrir en media hora. Isabela se dirigió directamente hacia la galería como atraída por una fuerza invisible. Junto a la reproducción del retrato había una pequeña placa que rezaba «El arte de la restauración». Devolver la vida a lo olvidado, y debajo, en letras más pequeñas, dedicado a quienes preservan la belleza en todas sus formas. ¿Te gusta? La voz a sus espaldas la sobresaltó. Era tan familiar que su corazón dio un vuelco antes incluso de girarse. Adrián, su confusión era evidente. ¿Qué haces aquí tan temprano? Él sonrió, pero había cierta tensión en su expresión, como si estuviera preparándose para algo difícil. Tengo que confesarte algo, Isabela. En ese momento, Laura se acercó a ellos. Señor Valente, qué bueno que llegó. ¿Quiere que reúna al personal para presentarlo formalmente? Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Isabela con vertiginosa rapidez. Miró a Adrián, luego a Laura y nuevamente a Adrián, que ahora mostraba una expresión de culpabilidad apenas disimulada. Señor Valente, repitió Isabela. Adrián Valente, el empresario. Creo que los dejaré conversar, dijo Laura discretamente, alejándose hacia el grupo de empleados. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Isabela sentía una mezcla de emociones contradictorias, confusión, indignación, asombro y algo más profundo que no lograba definir. «¿Eres el nuevo dueño?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Sí», admitió Adrián. «Compré Café Viena hace 2 semanas. Quería conocer el lugar desde otra perspectiva antes de hacer cambios». Isabela recordó súbitamente sus palabras murmuradas aquel primer día. Un día este lugar cambiará de dueño. Y cómo Adrián había reaccionado, fingiendo no haberlas escuchado cuando en realidad. «Por eso viniste», dijo las palabras, saliendo como una acusación, «para espiar a tus empleados». «No», respondió él con firmeza. «Vine porque este lugar significó mucho para mí cuando era estudiante. Quería experimentarlo nuevamente antes de transformarlo. Lo que no esperaba era que encontrarte a ti», completó Adrián. «Escuchar tus palabras sobre cambiar de dueño fue una coincidencia increíble. Pero conocerte, descubrir tu pasión por la restauración de arte, eso fue inesperado». Isabela procesaba la información mientras observaba el espacio renovado. Todo lo que veía reflejaba una sensibilidad que iba más allá de la simple inversión financiera. Cada detalle parecía diseñado no solo para mejorar el negocio, sino para crear un ambiente donde personas como ella pudieran prosperar. La galería dijo finalmente: «Fue idea tuya, ¿verdad?» «Sí», confesó Adrián. «Pensé que este lugar podía ser algo más que un café. Un espacio donde el arte y la cultura tuvieran un lugar junto. Al café y la conversación y la imagen de mi retrato. Quería que supieras que te escuché. Realmente te escuché cuando hablabas de tu pasión. No era una actuación para acercarme a ti». Isabela guardó silencio sopesando sus palabras. Parte de ella quería indignarse por el engaño, pero otra parte
Reconocía la sinceridad en sus ojos. Además, era innegable que los cambios que estaba implementando beneficiarían a todos los empleados, no solo a ella. Las condiciones laborales, dijo al fin, los aumentos, los horarios más humanos, todo eso fue por mí, por ti, por David, por Javier, por todos los que he visto trabajar duramente bajo un sistema injusto, respondió Adrián. Pero sí, verte luchar con tanta dignidad me hizo recordar por qué comencé mi carrera para crear espacios donde las personas pudieran desarrollarse, no solo sobrevivir. Isabela asintió lentamente, asimilando sus palabras. Luego un pensamiento la hizo fruncir el ceño. El domingo en el museo, cuando me ofreciste ayuda con inversores para mi taller de restauración, también era parte de esto, ¿no? Respondió Adrián con firmeza. Ese ofrecimiento sigue en pie independientemente de lo que decida sobre nosotros, sin condiciones, sin ataduras, porque creo en tu talento. La sinceridad en su voz era innegable. Isabela miró nuevamente la pequeña galería, luego el café renovado y finalmente a Adrián. El hombre frente a ella era una contradicción fascinante, un empresario millonario que se había sentado en su café fingiendo ser un cliente común, pero también alguien que había escuchado sus sueños y había actuado para ayudarla a realizarlos, no desde la caridad condescendiente, sino desde el respeto genuino. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le preguntó, su voz más suave ahora. Al principio fue simple curiosidad. Luego, cuando comenzamos a conocernos, temí que cambiaría todo entre nosotros, que me vería solo como el jefe o el millonario, no como la persona que realmente soy. Isabela asintió, comprendiendo más de lo que él imaginaba. No era exactamente lo que ella sentía en el café. El temor de ser vista solo como la camarera, no como la artista que realmente era. 3 palabras dijo de repente. ¿Qué? El primer día cuando te escuché murmurar sobre cambiar de dueño. Fueron 3 palabras las que cambiaron todo, ¿no es así? Adrián sonrió, recordando el título que había inspirado toda esta historia. Así es. 3 palabras que me hicieron ver más allá de mi plan inicial, que me llevaron a conocerte realmente. Isabela se acercó un paso hacia él, su expresión seria, pero con un brillo nuevo en sus ojos. Tengo otras 3 palabras para ti, Adrián Valente. Él contuvo la respiración, esperando quizás una despedida, una condena. Te perdono, dijo ella simplemente. Y luego con una pequeña sonrisa añadió, pero no más secretos. El alivio en el rostro de Adrián fue tan evidente que Isabela no pudo evitar reír suavemente. Acompáñame, dijo él extendiendo su mano. ¿Hay algo más que quiero mostrarte? La condujo hacia la parte trasera del café, a un espacio que antes había sido un almacén desordenado. Ahora una puerta de madera con un pequeño letrero rezaba. Taller de restauración. No entiendo, murmuró Isabela. Ábrela, la animó él. Al empujar la puerta, Isabela entró en un espacio perfectamente iluminado con luz natural. Un taller completo de restauración con todas las herramientas y materiales que podría necesitar. Mesa de trabajo, lámparas especiales, estanterías con solventes y pigmentos, incluso un pequeño caballete junto a la ventana. ¿Qué es esto?, le preguntó, su voz apenas un susurro. Tu espacio, respondió Adrián, para que no tengas que esperar 6 meses más. Puedes trabajar aquí en tus días libres o después de tu turno, o si lo prefieres podemos discutir un nuevo arreglo donde dividas tu tiempo entre el café y la restauración. Isabela recorrió el espacio con los ojos húmedos, tocando cada herramienta, cada superficie, como para convencerse de que era real. No sé qué decir, admitió finalmente. No tienes que decir nada, respondió él. Solo quería que supieras que te veo. Isabela, no como la camarera, sino como la artista que realmente eres. Ella se volvió hacia él y esta vez no hubo duda ni vacilación en su mirada. Te veo a ti también, Adrián. No como el jefe o el millonario, sino como el hombre que entró en un café. Escuchó 3 palabras murmuradas y decidió cambiar no solo un negocio, sino vidas enteras. Cuando sus manos se encontraron, no fue el gesto formal entre empleada y empleador, ni siquiera el contacto casual entre nuevos amigos. Fue la conexión entre 2 personas que
A pesar de provenir de mundos aparentemente opuestos, habían encontrado en el otro algo auténtico, algo que trascendía las etiquetas y las circunstancias. El café abriría sus puertas en minutos, iniciando una nueva era para Café Viena, y quizás también para ellos.